En el año 1935, en una pequeña ciudad universitaria del noreste de Estados Unidos, nació el científico que pocos imaginaron cambiaría la historia de la medicina y la ingeniería aplicada. Desde su infancia, mostró una curiosidad insaciable. Desmontaba relojes, radios y lámparas para comprender cómo funcionaban sus mecanismos internos. Hijo único de un maestro de química y una enfermera, heredó la pasión por la ciencia y el cuidado de los demás. Sus maestros lo describían como un alumno brillante, aunque distraído, que prefería los laboratorios a las aulas y los libros de experimentos a los textos convencionales. Durante su adolescencia, desarrolló una afinidad especial por la mecánica de fluidos y la química aplicada, fascinación que lo llevaría a concebir ideas que parecían absurdas para sus contemporáneos. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. En 1938, ingresó a una universidad prestigiosa, donde sus profesores rápidamente advirtieron su talento excepcional. Se destacaba en física y química aplicada, pero también en biología experimental, combinando disciplinas que pocos se atrevían a unir. Durante su segundo año, mientras la mayoría de sus compañeros se centraban en proyectos convencionales, él comenzó a diseñar un dispositivo capaz de purificar líquidos contaminados a una velocidad sin precedentes. Sus cuadernos de laboratorio estaban llenos de diagramas complejos, fórmulas matemáticas y esquemas que combinaban bombas, filtros y reacciones químicas controladas. Cada noche, trabajaba hasta altas horas, probando nuevos materiales y técnicas, registrando cada variable con precisión obsesiva. A pesar de su dedicación, los primeros intentos de obtener apoyo fueron desalentadores. Presentó su proyecto ante varios profesores y al comité de investigación de la universidad, solo para recibir sonrisas escépticas y comentarios despectivos. Algunos lo llamaban el soñador ingenuo, y otros sugerían que su invento era imposible de realizar con la tecnología disponible. Los financiadores privados lo rechazaron, argumentando que su prototipo era demasiado costoso y que no existía una necesidad clara en la sociedad para un aparato de esas características. Incluso familiares cercanos comenzaron a dudar de su juicio, advirtiéndole que sus esfuerzos podrían ser una pérdida de tiempo. Sin embargo, él persistió, convencido de que su invento podría salvar vidas en situaciones críticas y revolucionar la manera en que se trataban los líquidos contaminados en hospitales, comunidades rurales y zonas de desastre. Mientras tanto, el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar rápidamente. En Europa, los conflictos políticos se intensificaban, con Alemania y Japón expandiendo su influencia y la Segunda Guerra Mundial asomándose como una amenaza global inevitable. Los avances científicos y tecnológicos se aceleraban, pero las ideas que no parecían rentables o inmediatamente aplicables eran ignoradas o ridiculizadas. En este contexto, su invento permanecía relegado al margen de la atención oficial, como una joya oculta que nadie estaba dispuesto a valorar. Los laboratorios competidores avanzaban en investigaciones más convencionales, desarrollando máquinas que eran prácticas pero limitadas, mientras él continuaba perfeccionando su proyecto sin recibir reconocimiento. Durante el invierno de 1939, un evento concreto subrayó la relevancia potencial de su trabajo. Una epidemia de fiebre tifoidea afectó a una comunidad rural cercana a su ciudad natal. Los sistemas de agua locales estaban contaminados y los métodos tradicionales de purificación eran insuficientes para prevenir la propagación de la enfermedad. Él, utilizando un prototipo rudimentario construido con tubos de cobre, filtros de carbón y una serie de reacciones químicas cuidadosamente controladas, logró purificar suficiente agua para abastecer a cientos de personas. La noticia se propagó rápidamente, aunque su nombre no apareció en los periódicos. Los aldeanos solo recordaban al joven que salvó nuestra agua. Este episodio, aunque limitado en escala, demostró de manera inequívoca que su invento funcionaba
y que su aplicación podría ser crítica en escenarios más amplios, desde hospitales hasta campos de batalla. A lo largo de 1940, la combinación de su tenacidad y curiosidad científica lo llevó a experimentar con nuevos materiales y diseños, incorporando bombas de presión, filtros metálicos y recubrimientos resistentes a la corrosión. Cada mejora aumentaba la eficiencia de su dispositivo, reduciendo el tiempo necesario para purificar grandes volúmenes de líquido y garantizando que los contaminantes biológicos fueran eliminados de manera confiable. A pesar de estos avances, la falta de financiamiento y de apoyo institucional continuaba limitando su capacidad para escalar el invento y realizar pruebas a mayor escala. Sus colegas lo consideraban excéntrico, y algunos incluso comenzaron a evitarlo, temerosos de que asociarse con un proyecto imposible perjudicara sus propias carreras. El aislamiento no disminuyó su pasión, al contrario, fortaleció su determinación. Durante las noches, en un pequeño laboratorio improvisado en el sótano de su residencia universitaria, documentaba cada experimento con rigor casi militar, anotando desde la temperatura exacta de cada reacción química hasta la velocidad del flujo de agua a través de sus filtros. Su invento, aunque todavía primitivo, comenzaba a tomar la forma de un dispositivo portátil, capaz de purificar agua contaminada en cantidades suficientes para un batallón de soldados o una comunidad afectada por catástrofes naturales. La combinación de química, física y mecánica aplicada que él había concebido superaba por mucho los estándares de la época. Pero los observadores externos simplemente no podían imaginar la magnitud de su potencial. En este período de 5 años, el científico construyó no solo un aparato, sino también una visión, la certeza de que la innovación, incluso ignorada y ridiculizada, podía cambiar el curso de la vida de miles de personas. Sus notas incluían proyecciones detalladas sobre la aplicación en emergencias, recomendaciones para adaptaciones de materiales disponibles y estrategias de producción a pequeña escala, anticipándose a necesidades que la sociedad aún no reconocía. La paradoja de su situación era evidente. Un invento capaz de salvar vidas se encontraba atrapado en los márgenes de la incredulidad académica y la escasez de recursos. A finales de 1940, mientras el mundo se acercaba al conflicto global que definiría el siglo, el científico permanecía en silencio, trabajando febrilmente en su laboratorio. Cada fracaso de apoyo, cada burla de sus colegas, cada rechazo de financiamiento, en lugar de desanimarlo, reforzaba su convicción de que su invento tenía un propósito que trascendía la validación inmediata. Él sabía que algún día las circunstancias pondrían a prueba su creación y que, cuando llegara ese momento, la evidencia de su eficacia sería tan clara que nadie podría ignorarla. Ese pensamiento lo mantuvo despierto durante noches interminables, probando, fallando y corrigiendo, hasta que, sin saberlo, estaba preparando el terreno para un cambio que salvaría miles de vidas en la década siguiente. Cuando el mundo finalmente escuchara la voz de un científico que, hasta entonces, nadie había tomado en serio. Entre 1940 y 1942, el científico persistió en perfeccionar su invento, un dispositivo capaz de purificar líquidos contaminados a una velocidad sin precedentes y con una eficiencia que superaba cualquier tecnología contemporánea. Su prototipo completo consistía en un sistema compacto de filtros metálicos, bombas de presión accionadas manualmente y cámaras de reacción química controladas, capaces de eliminar bacterias, virus y sedimentos en cantidades que los métodos existentes no podían abordar. Cada componente fue diseñado con precisión milimétrica. Incluso los tornillos y juntas se escogieron para resistir corrosión y desgaste, asegurando que el aparato pudiera operar en condiciones extremas. Intentó demostrar la efectividad de su creación ante varias instituciones científicas y sanitarias, incluyendo la Sociedad de Ciencias Aplicadas de su ciudad y un par de hospitales universitarios. Sin embargo, sus presentaciones resultaron en fracasos relativos.
no por la ineficiencia del invento, sino por la falta de recursos para replicar las condiciones óptimas de operación. Los laboratorios carecían de equipos adecuados y de personal capacitado, lo que provocaba fallos en las demostraciones que reforzaban la incredulidad de los espectadores. Más de una vez, observadores de alto nivel abandonaron las pruebas murmurando que esto es ciencia ficción o que el aparato nunca funcionará a gran escala. Mientras tanto, tecnologías contemporáneas continuaban avanzando, pero ninguna podía compararse con su invento. Los sistemas de filtración convencionales requerían horas para purificar unos pocos litros de agua, y los químicos disponibles podían eliminar algunos patógenos, pero dejaban residuos peligrosos. Los equipos portátiles eran voluminosos, pesados y frágiles, diseñados solo para uso limitado en laboratorios controlados. Su dispositivo, en contraste, podía purificar decenas de litros por hora de forma continua y sin necesidad de electricidad, lo que lo hacía ideal para hospitales, campamentos de emergencia o zonas rurales sin infraestructura avanzada. Esta superioridad, evidente para él, era invisible para los expertos que evaluaban sus demostraciones con prejuicios tradicionales. Los comentarios de los escépticos fueron duros y documentados. El profesor Charles Whitman, un reconocido químico de la universidad local, declaró en 1941: «Su aparato es interesante, pero no práctico. Estamos ante un juguete de laboratorio, no una herramienta real». Otro colega, el Dr. Henry Masters, señaló: «Si esto realmente funcionara, alguien ya lo habría inventado. No veo por qué perder tiempo con esta fantasía». Incluso dentro de la prensa científica se publicaron notas que ridiculizaban la innovación, describiéndola como un experimento que entretiene, pero no salva vidas, o el capricho de un joven visionario sin sentido de la realidad industrial. Cada rechazo reforzaba el aislamiento del científico, pero él se mantenía firme, convencido de que su invento estaba adelantado a su tiempo. Ante la falta de apoyo institucional, comenzó a proteger su trabajo por medios formales. En 1940, presentó la solicitud de patente para su dispositivo, detallando con minuciosidad cada componente y cada reacción química involucrada. Los documentos describían cómo los filtros podían eliminar hasta 99% de los microorganismos peligrosos, cómo las bombas aseguraban un flujo constante, y cómo las cámaras de reacción podían descomponer contaminantes químicos sin generar residuos tóxicos. Además, mantenía diarios científicos meticulosos, registrando cada prueba, cada error y cada mejora. Estos registros incluían esquemas técnicos, cálculos de presión y temperatura, así como observaciones sobre la eficacia de distintos materiales y configuraciones. También escribió cartas a autoridades sanitarias y militares, destacando la potencial utilidad de su invento en situaciones de emergencia o en el contexto de conflictos internacionales que parecían cada vez más probables. En 1941, envió una comunicación detallada al Departamento de Guerra, describiendo cómo su aparato podía purificar agua para cientos de soldados en campo de batalla en cuestión de horas, reduciendo la mortalidad por enfermedades transmitidas por el agua. La respuesta fue escueta: «Se aprecia el esfuerzo, pero no se prevé la necesidad inmediata de este tipo de tecnología». Otra carta enviada a la Oficina de Salud Pública recibió un rechazo similar, acompañado de comentarios sobre prioridades más urgentes y la incertidumbre de la efectividad real. A pesar de estos rechazos, el científico continuó refinando su prototipo, incorporando innovaciones que ninguna tecnología contemporánea ofrecía. Introdujo sistemas de seguridad redundantes que prevenían la contaminación cruzada, módulos intercambiables que permitían operar el dispositivo en distintas condiciones geográficas y un método de autolimpieza que reducían el mantenimiento a mínimo absoluto. Cada mejora reforzaba la capacidad del invento de salvar vidas en escenarios extremos, desde epidemias hasta emergencias militares. Sin embargo, el mundo aún no estaba preparado para reconocer su valor. Durante este periodo, la comunidad científica y militar
rara vez entendía la lógica avanzada detrás de su trabajo. El aparato desafiaba nociones tradicionales sobre purificación de líquidos y control de enfermedades. Mientras los expertos seguían confiando en filtros convencionales, cloro y métodos mecánicos básicos, el inventor mostraba cómo un enfoque multidisciplinario, combinando química, física y mecánica, podía producir resultados que superaban en eficacia y rapidez a cualquier sistema conocido. La paradoja de su situación era evidente. Estaba resolviendo un problema crítico con una solución brillante. Pero sus contemporáneos no tenían la visión ni el criterio para reconocerlo. En 1942, después de múltiples intentos de apoyo y reconocimiento, el científico mantenía un prototipo totalmente funcional, protegido por patentes y registros, pero ignorado por todos, menos por un pequeño círculo de ayudantes y colaboradores leales. Su invención, lista para salvar vidas a gran escala, permanecía relegada al silencio institucional y al escepticismo académico. Cada rechazo oficial y cada comentario despectivo se convertían en un recordatorio de que la verdadera innovación a menudo es incomprendida y que la historia de su invento apenas comenzaba, lista para estallar cuando el mundo estuviera finalmente preparado para escuchar las advertencias que hasta entonces había ignorado. Entre 1942 y 1943, el mundo estaba inmerso en la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Los informes diarios de hospitales militares y civiles revelaban cifras alarmantes. Miles de soldados y civiles morían por enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados. La escasez de suministros, la falta de infraestructura sanitaria en zonas de combate y la rapidez de los avances enemigos obligaban a los gobiernos a buscar soluciones urgentes. Fue en este contexto que el trabajo del científico comenzó a cobrar una relevancia inesperada, aunque todavía no contaba con reconocimiento oficial. Las demandas militares eran claras y crecientes. Los ejércitos enfrentaban dificultades logísticas para mantener agua potable segura en campos de batalla remotos, bases avanzadas y hospitales de campaña improvisados. Las enfermedades gastrointestinales, el cólera y la fiebre tifoidea reducían la efectividad de las tropas mucho más que los combates directos. En paralelo, la población civil sufría restricciones, inundaciones y desastres relacionados con el conflicto, aumentando la necesidad de soluciones rápidas y efectivas para purificar líquidos. Métodos tradicionales eran lentos, costosos y dependían de materiales que escaseaban bajo condiciones bélicas. Su invento, capaz de purificar grandes volúmenes sin electricidad y de forma portátil, parecía la respuesta perfecta a esta urgencia. El científico buscó nuevas oportunidades para presentar su aparato a las autoridades militares. En 1942, solicitó reuniones con la Oficina de Investigación y Desarrollo del Ejército, así como con la Sección de Sanidad de la Marina. Sin embargo, sus esfuerzos iniciales fueron recibidos con desconfianza. Los oficiales, acostumbrados a equipos estándar de purificación y con experiencia limitada en química avanzada, dudaban de la fiabilidad del prototipo. Durante una demostración en un pequeño cuartel, el aparato operó perfectamente, purificando 50 litros de agua en menos de 15 minutos, pero la presentación fue minimizada. Interesante, pero no es lo que necesitamos ahora mismo, comentó un teniente a cargo de logística. Pese al rechazo oficial, el científico decidió avanzar con versiones experimentales a menor escala. Construyó modelos portátiles que podían ser transportados en camiones y utilizados en hospitales de campaña y puestos sanitarios improvisados. Cada prototipo incorporaba mejoras basadas en pruebas continuas, filtros más finos, cámaras de reacción optimizadas, bombas de menor resistencia que aumentaban el flujo y sistemas de control que permitían ajustar la purificación según la calidad inicial del agua. Con un grupo pequeño de ayudantes, realizó pruebas discretas en comunidades rurales y en instalaciones médicas cercanas a bases militares, demostrando la efectividad del invento en condiciones reales. Estas pruebas proporcionaron los primeros indicios de éxito, aunque el reconocimiento seguía siendo limitado.
En un hospital de campaña cerca de una zona costera, el prototipo eliminó eficazmente la contaminación bacteriana de agua, procedente de un pozo afectado por mareas de guerra, evitando la propagación de la fiebre tifoidea entre más de 300 soldados. Los médicos del hospital quedaron impresionados y enviaron cartas informando del resultado, pero sus informes no llegaron a la cadena de mando central. La noticia, aunque valiosa, pasó casi desapercibida, reflejando la falta de comunicación entre quienes podían tomar decisiones estratégicas y aquellos que presenciaban la eficacia real del dispositivo. Mientras tanto, la guerra aumentaba la presión sobre el científico. La necesidad de soluciones urgentes crecía con cada ofensiva, y los rumores sobre epidemias en bases remotas llegaban a su laboratorio casi a diario. Se dio cuenta de que su invento no solo podía salvar vidas, sino también mejorar la moral y la capacidad de combate de las tropas, un factor crítico en el desarrollo del conflicto. La comprensión de que la guerra convertía su proyecto en una prioridad estratégica lo impulsó a intensificar su trabajo, desarrollando prototipos más resistentes, modulares y fáciles de usar en terreno adverso. Además, comenzó a recopilar evidencia sistemática para convencer a las autoridades. Cada prueba, cada mejora y cada resultado exitoso se documentaban con precisión. Gráficos de reducción de bacterias, tiempos de purificación, comparaciones con métodos existentes y cálculos de eficiencia. Estas pruebas demostraban que su invento no solo era superior a cualquier tecnología contemporánea, sino que podía implementarse de manera inmediata, con mínima capacitación, en hospitales, bases militares y poblaciones civiles afectadas por el conflicto. A finales de 1943, un evento particular confirmó la relevancia potencial de su trabajo. Una unidad de la Marina, enviada a un puerto recientemente capturado, enfrentaba un brote de disentería debido a la contaminación del agua. El científico, mediante correspondencia urgente, logró enviar un prototipo experimental transportado por un pequeño equipo técnico. En menos de 12 horas, la unidad pudo disponer de agua segura para más de 500 efectivos, evitando una crisis sanitaria que podría haber reducido la capacidad de la unidad en operaciones posteriores. Aunque el incidente fue registrado en informes internos, los altos mandos aún no vinculaban el éxito con la visión completa del inventor. Este periodo, aunque marcado por frustraciones y rechazos, fue decisivo para el desarrollo del invento. La guerra había creado la necesidad que la ciencia del protagonista ya había anticipado. Las versiones experimentales demostraron la eficacia práctica del dispositivo en condiciones extremas, y los primeros resultados tangibles ofrecieron la evidencia que eventualmente persuadiría a los líderes militares de su valor. Sin embargo, el reconocimiento pleno todavía no llegaba, y el científico debía navegar entre la urgencia de la guerra y la burocracia institucional, buscando un camino que permitiera que su invención trascendiera las pruebas locales y se convirtiera en un recurso estratégico vital. En conclusión, entre 1942 y 1943, la combinación de necesidad bélica, innovación científica y pruebas experimentales comenzó a revelar la importancia de un invento hasta entonces ignorado. Aunque aún no existía apoyo formal ni adopción masiva, los resultados obtenidos sentaron las bases para que el mundo finalmente entendiera que un joven visionario, cuya lógica y ciencia habían sido previamente despreciadas, estaba en el umbral de salvar miles de vidas en un conflicto global. Su persistencia y su habilidad para adaptar su invento a las demandas de la guerra representaban el primer paso hacia la aceptación que cambiaría la historia de la salud militar y civil. Entre 1943 y 1944, el científico enfrentó el desafío de demostrar, de manera irrefutable, que su invento funcionaba bajo condiciones reales de guerra. Su prototipo, ahora refinado, había sido probado repetidamente en laboratorios y entornos controlados, pero necesitaba validación a escala completa para convencer a autoridades militares y organismos sanitarios. La oportunidad surgió cuando un destacamento militar en una región remota del sur requería una solución inmediata para un brote de cólera
que amenazaba con incapacitar a 1.600 soldados y afectar la moral de las tropas en el frente. El científico organizó un traslado urgente de su dispositivo, acompañado por un pequeño equipo técnico capacitado para instalarlo y operarlo de forma autónoma. El transporte requirió 3 días de viaje en tren y camión a través de carreteras dañadas por bombardeos, y la llegada se realizó en la madrugada del 12 de febrero de 1944. Los oficiales del destacamento recibieron el invento con escepticismo. Muchos recordaban las anteriores demostraciones fallidas, o, al menos, mal comprendidas, y dudaban que un aparato portátil pudiera tratar más de 500 litros de agua por hora en condiciones extremas. Las primeras pruebas de campo comenzaron inmediatamente. El equipo seleccionó un pozo central, cuyas muestras de agua inicial mostraban niveles de bacterias coliformes superiores a 2.000 por cada 100 mililitros, cifras que indicaban un riesgo crítico para la salud de los soldados. Con paciencia y precisión, se ensambló el aparato, se calibraron los filtros y las bombas y se inició el primer ciclo de purificación. En menos de 30 minutos, se produjo el primer lote de agua segura, suficiente para abastecer a 100 soldados. Los médicos de campaña, inicialmente incrédulos, tomaron muestras para análisis en laboratorio móvil. Los resultados fueron contundentes. Reducción del 99% de bacterias patógenas, eliminación completa de sedimentos y un sabor totalmente neutral. La operación continuó durante las siguientes 48 horas, con el dispositivo trabajando de manera casi continua. Para el final del segundo día, el invento había purificado más de 2.500 litros de agua, suficiente para atender a toda la unidad. El impacto fue inmediato. Los síntomas gastrointestinales disminuyeron notablemente. La incidencia de diarrea se redujo en un 70%, y la moral de los soldados mejoró significativamente. Los médicos responsables elaboraron un informe detallado, incluyendo gráficos de reducción bacteriana, fotografías del aparato en funcionamiento y registros de consumo de agua segura por día. Este documento, enviado a la sede central, constituyó la primera evidencia concreta y verificable de la eficacia del invento en un entorno real de guerra. La reacción de observadores locales fue de sorpresa y creciente admiración. Los ingenieros del destacamento, inicialmente críticos, reconocieron la simplicidad y efectividad del dispositivo. Uno de ellos comentó en un diario de campo: «Nunca creí que algo tan pequeño pudiera salvar tantas vidas. Es como si la ciencia nos hubiera dado un milagro portátil». Entre los oficiales de mayor rango comenzaron a surgir aliados inesperados, oficiales sanitarios y comandantes de logística que, al ver los resultados, empezaron a enviar solicitudes formales para que otros destacamentos recibieran dispositivos similares. El científico, aunque gratificado, mantenía un perfil discreto. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Sin embargo, la experiencia también trajo consigo un conflicto personal. La continua falta de crédito por su trabajo, la burocracia que ralentizaba la adopción de su invento, las dudas sobre si algún día recibiría apoyo oficial afectaron su ánimo. Pasaba largas noches revisando cálculos, ajustando componentes y redactando cartas que quedaban sin respuesta. La soledad del laboratorio y la presión constante de la guerra creaban momentos de frustración profunda. Se cuestionaba si todo el esfuerzo valdría la pena y si la humanidad alguna vez comprendería la importancia de su visión. A pesar de la tensión, los resultados no podían ser ignorados. Los documentos, fotografías y testimonios comenzaron a circular discretamente entre oficiales de sanidad y unidades médicas de alto nivel. Un informe de 15 páginas enviado al Ministerio de Guerra destacaba no solo la eficiencia del aparato, sino también su potencial para ser producido en masa y desplegado en hospitales de campaña, barcos hospital y zonas civiles afectadas por la guerra. Cada nueva copia del informe reforzaba la evidencia. El invento no era un experimento,
sino una herramienta estratégica capaz de salvar miles de vidas en tiempo récord. El impacto medible fue extraordinario. Durante un mes de operaciones en distintos frentes, se registró la prevención de más de 3.000 casos de enfermedades transmitidas por agua en unidades militares que operaban en condiciones precarias. El dispositivo también permitió reducir significativamente la necesidad de transporte de agua embotellada, liberando recursos críticos para otras operaciones logísticas. Los datos estadísticos compilados mostraron un aumento del 75% en la disponibilidad de agua segura y una disminución del 40% en bajas por enfermedad, cifras sin precedentes en la región. Este periodo consolidó la primera evidencia irrefutable de que el invento funcionaba y podía cambiar el curso de la salud militar y civil durante la guerra, aunque el reconocimiento formal aún tardaría meses en llegar, y los altos mandos seguían evaluando la adopción masiva. Los resultados demostraron que la ciencia del protagonista no solo era viable, sino esencial. La combinación de pruebas de campo, documentación exhaustiva y la reacción de aliados inesperados transformó la percepción de su trabajo, marcando el inicio del camino hacia la aceptación y uso generalizado de su invento. En síntesis, entre 1943 y 1944, el científico logró demostrar, de manera tangible y medible, que su dispositivo era efectivo bajo condiciones de guerra. Cada litro de agua purificada, cada soldado protegido y cada informe documentado se convirtieron en pruebas que la comunidad militar y científica ya no podía ignorar. A pesar del aislamiento, la frustración y la incredulidad inicial, la evidencia irrefutable estaba al alcance de todos, y la historia del invento comenzaba a cambiar, preparando el escenario para un reconocimiento que transformaría para siempre la vida de miles de personas. En 1944, el trabajo del científico finalmente comenzó a recibir la atención oficial que tanto había esperado. Tras años de demostraciones privadas y prototipos experimentales, una autoridad clave del Ministerio de Guerra decidió confiar en su invento. El general encargado de logística sanitaria, impresionado por los informes detallados y las pruebas en terreno, ordenó una reunión formal con el científico el 15 de enero. Durante la presentación, se exhibieron gráficos de purificación, fotografías del dispositivo en funcionamiento y registros de las pruebas que habían salvado más de 3.000 vidas en bases militares aisladas. La evidencia era tan sólida que la incredulidad dio paso a la aceptación inmediata. El general, reconociendo la urgencia de la guerra y el potencial estratégico del invento, autorizó su implementación en escenarios críticos. Para marzo de ese mismo año, los primeros 100 dispositivos fueron desplegados en hospitales de campaña, bases avanzadas y unidades de transporte de suministros en el frente oriental. Cada aparato, capaz de purificar 500 litros de agua por hora, transformó la disponibilidad de agua segura para miles de soldados. Los médicos de campaña documentaron la disminución de enfermedades gastrointestinales en un 75%, mientras que la moral de las tropas mejoraba notablemente al disponer de agua potable confiable, reduciendo bajas y aumentando la efectividad de operaciones tácticas en zonas remotas. Los resultados concretos no tardaron en aparecer. En abril, un destacamento situado en un puerto recién liberado enfrentaba un brote de disentería que amenazaba con incapacitar a 1.400 efectivos. Gracias a la rápida implementación del invento, se logró purificar suficiente agua para todos los soldados en menos de 12 horas, evitando lo que podría haber sido una crisis sanitaria grave. Reportes médicos destacaron la rapidez con que los síntomas disminuyeron y cómo la eficiencia del dispositivo permitió continuar operaciones logísticas sin interrupciones. Simultáneamente, en otros frentes, unidades que antes habían sufrido escasez de agua segura, lograron mantener su operatividad y reducir incidentes de enfermedades que afectaban directamente a la capacidad combativa. El impacto estratégico también fue evidente. La disponibilidad de agua potable segura permitió que hospitales de campaña operaran con mayor autonomía, disminuyendo la dependencia de convoyes vulnerables y expuestos a ataques enemigos,
Las fuerzas logísticas pudieron reubicar recursos, mientras que la planificación de ofensivas y maniobras se volvió más confiable al asegurar la salud y disponibilidad de las tropas. Cada informe enviado a la sede central demostraba que el invento no solo salvaba vidas, sino que proporcionaba una ventaja significativa en la conducción de operaciones militares en condiciones extremas. Los primeros reconocimientos formales comenzaron a llegar, aunque de manera limitada. El Ministerio de Guerra emitió certificados de mérito y menciones honoríficas para el científico y su equipo técnico, reconociendo la innovación y el valor de su invención. Sin embargo, aún persistía un sector de oficiales y expertos que continuaba dudando de la efectividad a gran escala del dispositivo, considerando que su éxito en pruebas localizadas no necesariamente garantizaba resultados en escenarios extensos o en diferentes tipos de agua contaminada. A pesar de estas reservas, la evidencia acumulada y la presión de resultados positivos hicieron que la adopción progresiva fuera inevitable. Quienes anteriormente habían ridiculizado al científico enfrentaron ahora la sorpresa y, en muchos casos, la humillación. Colegas de laboratorios, oficiales que rechazaron sus primeras presentaciones y críticos de la prensa científica, tuvieron que reconocer, aunque a regañadientes, la magnitud del hallazgo. Algunos comentaron en correspondencia interna: «Nos burlamos de un joven que parecía obsesionado con su aparato, pero ahora vemos que cada litro purificado representa una vida salvada y cientos de soldados capaces de continuar la misión. Subestimamos su visión». Esta reacción reflejaba un cambio cultural y profesional. El invento que antes se consideraba una curiosidad ahora se percibía como una herramienta esencial de guerra. La implementación del dispositivo también permitió identificar mejoras adicionales. La retroalimentación de los operadores en campo condujo a ajustes en filtros, bombas y cámaras de reacción, aumentando la capacidad de purificación en un 20% y reduciendo los tiempos de mantenimiento. Además, se comenzaron a estandarizar protocolos de entrenamiento, de modo que cada operador pudiera manejar el aparato con eficiencia en menos de una hora de instrucción. Esta combinación de eficacia técnica y facilidad de uso consolidó la reputación de la Mencorre, invento como indispensable en la logística sanitaria militar. A medida que se multiplicaban las unidades equipadas, los resultados estratégicos se hicieron más claros. En junio de 1944, durante una operación de avanzada en un territorio recientemente liberado, la disponibilidad de agua potable segura permitió mantener la movilidad de más de 4.000 soldados y garantizar la operación de hospitales móviles que atendieron simultáneamente a 300 heridos. Sin la implementación del invento, se estima que más de 500 soldados habrían sufrido enfermedades graves, lo que habría retrasado la ofensiva y puesto en riesgo la seguridad de la zona recién ocupada. Este punto de quiebre no solo validó años de trabajo del científico, sino que también demostró la importancia de la persistencia frente al escepticismo y la burocracia. La combinación de evidencia tangible, resultados medibles y apoyo de autoridades influyentes permitió que la visión del científico se convirtiera en realidad y comenzara a cambiar la historia de la guerra de manera significativa. Cada misión exitosa y cada vida salvada reforzaba la credibilidad del invento y mostraba a todos que la innovación científica, aunque ignorada durante años, podía convertirse en un elemento decisivo en el contexto más crítico imaginable, el conflicto global. En síntesis, 1944 marcó el año en que el invento, antes subestimado y ridiculizado, alcanzó el reconocimiento oficial y empezó a transformar la guerra, la confianza de una autoridad clave, la implementación efectiva en escenarios críticos y los resultados extraordinarios establecieron un precedente. La ciencia visionaria, acompañada de pruebas irrefutables y la persistencia del creador, podía salvar miles de vidas y otorgar ventajas estratégicas decisivas. Aun cuando los reconocimientos formales eran todavía limitados y la aceptación total de la comunidad científica no era completa, el punto de quiebre había llegado, y nada podría revertir el impacto ya demostrado. En 1944,
Tras la implementación inicial del invento, los resultados comenzaron a reflejar un impacto tangible y medible en múltiples frentes. Para diciembre de ese año, los registros oficiales mostraban que más de 15.000 soldados habían recibido agua purificada segura gracias al dispositivo, evitando enfermedades que históricamente provocaban bajas masivas en campañas anteriores. En hospitales de campaña y bases avanzadas, el número de pacientes afectados por enfermedades gastrointestinales disminuyó en un 78%, mientras que las unidades logísticas pudieron operar sin interrupciones debido a la escasez de agua potable, lo que incrementó la eficiencia de misiones de transporte y abastecimiento en un 40%. Comparado con tecnologías contemporáneas, el invento del científico se destacaba por su capacidad de purificar grandes volúmenes de agua de manera rápida, segura y autónoma, algo que los métodos tradicionales de hervido o filtración química no podían garantizar en condiciones de campo, mientras que otros sistemas requerían hasta 6 horas para preparar 100 litros. El aparato del científico lograba la misma tarea en menos de 1 hora y sin necesidad de combustible adicional, convirtiéndolo en un recurso estratégico invaluable. Esta ventaja permitió que operaciones en territorios recién liberados continuaran sin interrupciones, salvando no solo vidas, sino también recursos esenciales para la logística militar. Los testimonios de soldados, médicos y científicos reflejaron la magnitud del impacto del invento. El capitán de un hospital de campaña en un puerto liberado narró: «Nunca imaginé que un aparato pudiera salvar tantas vidas en tan poco tiempo. Antes, cada brote de disentería nos detenía durante días. Ahora, continuamos con nuestras operaciones sin temor a enfermedades masivas». Un soldado raso anotó en su diario: «El agua ya no es un lujo ni una amenaza. Gracias a ese dispositivo, seguimos vivos y fuertes. No hay palabras para agradecer lo suficiente a quien lo inventó». Incluso científicos de otras disciplinas comenzaron a enviar cartas de admiración, reconociendo la innovación técnica y la visión adelantada a su tiempo. La cobertura mediática, aunque limitada al principio por la censura militar y la prioridad de información estratégica, empezó a surgir en boletines internos y revistas especializadas. Los documentos oficiales del Ministerio de Guerra incluían reportes de éxito con cifras verificables. Más de 20.000 litros de agua purificada por día en puntos críticos, reducción del ausentismo médico en un 60% y aumento de la capacidad operativa de unidades médicas y logísticas en zonas remotas. Estos reportes no solo validaban el invento, sino que establecían un nuevo estándar en soluciones de supervivencia y apoyo en el campo de batalla, dejando constancia de la eficiencia de la innovación frente a desafíos extremos. El científico, tras años de aislamiento, burlas y rechazo, experimentó una mezcla de satisfacción y alivio. Cada informe de éxito, cada vida salvada y cada operación completada con su invento reforzaban la certeza de que su trabajo no había sido en vano. Reflexionaba sobre las noches de labor interminable, los experimentos fallidos y la incredulidad de colegas y autoridades, comprendiendo finalmente que su persistencia y fe en la ciencia habían llevado a un cambio tangible en la guerra y en la vida de miles de personas. En sus memorias, anotó: «Después de tantos años ignorado, ver que mi invento protege vidas y fortalece operaciones, me recuerda que la paciencia, la dedicación y la visión son tan esenciales como la innovación misma». En la primavera de 1945, el alcance del invento se amplió a nuevas áreas. Unidades médicas en las islas del Pacífico recibieron dispositivos adicionales, garantizando agua segura para más de 5.000 soldados en bases avanzadas. Cada litro purificado significaba una vida que de otro modo podría haberse perdido, y el número total de bajas por enfermedades prevenibles se redujo en casi un 80% comparado con campañas anteriores. La combinación de estadísticas verificables y testimonios personales fortaleció la percepción de que el invento no era solo útil, sino crítico para la supervivencia y eficacia de las tropas. Además, el dispositivo comenzó a inspirar mejoras y adaptaciones.
Ingenieros y técnicos de diferentes ramas militares analizaron su diseño, generando versiones más ligeras y transportables que podían ser empleadas en operaciones rápidas, exploraciones y misiones de rescate. Estas adaptaciones, derivadas del modelo original, consolidaron la influencia del invento en todos los niveles de la logística y la planificación militar, ampliando su impacto más allá de los hospitales de campaña y bases principales. El reconocimiento formal creció progresivamente, medallas de mérito, menciones en boletines militares y cartas de agradecimiento oficial comenzaron a llegar al científico y a su equipo técnico, aunque muchos de los premios eran simbólicos y aún no reflejaban plenamente la magnitud de su contribución. Se convirtió en un referente de innovación aplicada, demostrando que la ciencia podía transformar la guerra y salvar vidas de manera directa y significativa. Incluso aquellos que lo habían ridiculizado años antes, debieron reconocer su relevancia y admitir la superioridad del invento frente a soluciones previas o métodos tradicionales. La repercusión emocional en el científico fue profunda. La satisfacción personal se mezclaba con un sentimiento de justicia histórica. El reconocimiento tardío, aunque limitado, validaba décadas de trabajo, silencioso. La reflexión sobre los años de aislamiento y la incredulidad recibida no era amarga, sino instructiva. Cada rechazo, cada fallo y cada duda habían sido pasos necesarios hacia el éxito. En sus anotaciones escribió: «Cada burla, cada negativa y cada mirada escéptica me enseñaron a confiar en la evidencia, en la perseverancia y en la convicción de que la ciencia, cuando se aplica con rigor, puede salvar vidas y cambiar destinos». Para finales de 1945, el invento había salvado directamente decenas de miles de vidas, optimizado la operación de hospitales de campaña, reducido bajas por enfermedades prevenibles y consolidado una ventaja estratégica significativa para las fuerzas aliadas. Más allá de los números, dejó un legado invaluable. Demostró que la innovación científica, combinada con persistencia y visión, puede superar el escepticismo, transformar la logística militar y mejorar la vida de miles de personas. Cada testimonio, cada cifra y cada reconocimiento, aunque parcial, reflejaban un triunfo de la ciencia y del esfuerzo humano, marcando un hito histórico que trascendería la guerra. El capítulo de reconocimiento y impacto cerró con la certeza de que el invento, inicialmente ignorado, había cambiado la realidad de la guerra y demostrado que un solo visionario, persistente en su convicción, podía alterar el curso de la historia. La mezcla de estadísticas verificadas, testimonios de beneficiados y la percepción oficial consolidó su legado como un ejemplo de innovación que salvó vidas y redefinió estándares en medicina y logística militar. En 1945, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el invento que durante años había sido objeto de burlas y escepticismo comenzó a recibir un reconocimiento oficial que consolidó la reputación de su creador. Las autoridades militares otorgaron medallas de mérito y menciones honoríficas tanto al científico como a su equipo técnico, destacando la trascendencia de su aporte en salvar vidas y garantizar la eficiencia logística durante los años críticos del conflicto. Además, organismos civiles y académicos comenzaron a invitarlo a congresos y conferencias para presentar el principio y la aplicabilidad de su invento, abriendo un espacio que hasta entonces le había sido negado. La difusión de su trabajo en la comunidad científica fue gradual pero decisiva. Publicaciones especializadas en ingeniería, medicina y logística militar comenzaron a incluir artículos detallados sobre los principios del dispositivo, su capacidad de purificación y sus ventajas frente a métodos anteriores. Y universidades y laboratorios de investigación lo incorporaron como caso de estudio, tanto por su innovación tecnológica como por la historia de perseverancia detrás del desarrollo. Estudiantes y jóvenes investigadores pudieron analizar los experimentos, los diagramas y los reportes estadísticos que documentaban la eficacia del invento, convirtiéndose en una fuente de inspiración y en un ejemplo tangible de cómo la ciencia aplicada podía generar un impacto directo en la sociedad y en situaciones de crisis.
Entre 1946 y 1950, diversas adaptaciones del invento se implementaron en contextos civiles y humanitarios. ONG dedicadas a la salud y agencias de ayuda internacional comenzaron a emplear versiones modificadas para proporcionar agua segura en zonas afectadas por desastres naturales y epidemias. En regiones donde la infraestructura sanitaria había sido destruida por la guerra, el dispositivo permitió reducir significativamente la mortalidad infantil y prevenir brotes de enfermedades transmisibles por agua contaminada. La combinación de su eficacia, bajo costo operativo y facilidad de uso, convirtió al invento en un estándar de intervención sanitaria en múltiples países, reforzando la relevancia de la innovación más allá del ámbito militar. El impacto a largo plazo fue también notable en el campo científico. Ingenieros y diseñadores se inspiraron en la simplicidad y eficiencia del mecanismo para desarrollar sistemas de purificación de agua domésticos, estaciones de filtrado urbano y dispositivos portátiles para exploradores y expediciones científicas. Universidades e institutos de investigación incorporaron los principios fundamentales del invento en programas de ingeniería ambiental y sanitaria, consolidando su legado académico y fomentando una generación de científicos capaces de combinar visión teórica con aplicación práctica. Cada nueva innovación derivada llevaba implícita la marca del original, demostrando cómo un invento inicialmente ignorado podía convertirse en catalizador de avances tecnológicos y sociales. La historia del científico también se convirtió en una lección sobre la importancia de escuchar a visionarios y valorar la evidencia frente a prejuicio. Conferencias, seminarios y publicaciones destacaron cómo la persistencia, la meticulosidad y la convicción personal habían sido decisivas para transformar un proyecto rechazado en un recurso vital. Expertos en gestión de innovación y administración pública utilizaron su experiencia como caso de estudio, subrayando que la resistencia institucional o el escepticismo de colegas no necesariamente reflejan la viabilidad o relevancia de una idea. De este modo, la trayectoria del inventor pasó a ser un ejemplo didáctico sobre la necesidad de combinar rigor científico con apertura al cambio y a la innovación. Los antiguos detractores enfrentaron la historia con diversas reacciones. Algunos expresaron humildad y reconocieron públicamente su error, admitiendo que el invento había superado cualquier expectativa y que la burla inicial había sido injustificada. Otros, en cambio, optaron por la negación histórica, minimizando el impacto del dispositivo y atribuyendo los logros a esfuerzos colectivos o circunstancias externas, evitando así confrontar la evidencia directa de la eficacia del invento. Esta diversidad de respuestas subrayó la complejidad del reconocimiento postbélico, donde el prestigio, la memoria institucional y la narrativa histórica a menudo entraban en tensión con los hechos verificables. Durante la década de 1950, la figura del científico adquirió proyección internacional. Se organizaron exposiciones en museos de ciencia y tecnología, mostrando prototipos, diagramas originales y documentos de campo que ilustraban tanto el desarrollo técnico como las pruebas de efectividad. Publicaciones divulgativas presentaron su historia al público general, narrando los años de aislamiento, los rechazos iniciales y el impacto humanitario del invento. Esta visibilidad consolidó su imagen como un ejemplo de tenacidad y de cómo la innovación podía transformar contextos críticos, inspirando a jóvenes inventores y reforzando la idea de que la creatividad científica debía ser valorada y protegida. En términos personales, el científico experimentó un profundo sentido de realización y serenidad. La validación de su trabajo por la comunidad científica y por autoridades oficiales no solo representaba un reconocimiento profesional, sino también la confirmación de que sus años de esfuerzo, experimentación y perseverancia habían dejado una huella tangible en la historia. Reflexionaba sobre los desafíos enfrentados,
las noches interminables de experimentos y los rechazos reiterados, comprendiendo que cada obstáculo había servido para fortalecer su convicción y su disciplina. En sus memorias posteriores, escribió: «El camino fue largo, solitario y lleno de dudas. Pero cada vida salvada y cada innovación inspirada confirman que la ciencia, cuando se ejerce con visión y compromiso, trasciende cualquier dificultad temporal». Al cierre de la década de 1960, el legado del invento estaba plenamente consolidado. Las estadísticas acumuladas mostraban miles de vidas salvadas, mejoras en la logística de operaciones médicas y múltiples innovaciones derivadas que continuaban beneficiando tanto al ámbito civil como militar. La historia del científico se convirtió en un referente global sobre la importancia de la visión, la persistencia y la innovación aplicada, subrayando que incluso las ideas rechazadas o incomprendidas pueden transformar realidades y dejar una huella imborrable en la ciencia, la sociedad y la historia humana. El capítulo concluye destacando que la posguerra no solo representó la paz entre naciones, sino también la consolidación de un legado científico que había nacido de la adversidad, la incredulidad y la perseverancia. Su invento se transformó en símbolo de cómo un solo visionario, enfrentando escepticismo y obstáculos, pudo cambiar vidas, inspirar generaciones y dejar una marca indeleble en la historia de la humanidad. Entre 1960 y 1985, la historia del científico y su invento se consolidó como un símbolo de perseverancia, visión y contribución innegable a la humanidad. Museos de ciencia y tecnología, tanto nacionales como internacionales, inauguraron exposiciones permanentes dedicadas a su trabajo, mostrando prototipos originales, fotografías de campo y documentos que narraban la evolución del proyecto desde los primeros experimentos hasta su implementación masiva. Simposios y congresos científicos incluyeron sesiones especiales para analizar su innovación, destacando cómo un invento inicialmente ridiculizado pudo cambiar la vida de miles de personas y alterar el curso de operaciones militares y civiles críticas durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. Diversas publicaciones académicas y divulgativas comenzaron a recopilar la cronología completa de su vida y obra. Investigadores documentaron la persistencia del inventor frente al escepticismo institucional, enfatizando que su éxito no se debió a la casualidad, sino a un compromiso con la lógica, la experimentación rigurosa y la convicción de que su invento era relevante y efectivo. La narrativa subrayó cómo, durante años, la comunidad científica y militar había descartado sus ideas, subestimando la aplicabilidad de su trabajo por prejuicios, rigidez burocrática o falta de visión. Estos análisis se convirtieron en un recordatorio para futuras generaciones sobre la importancia de escuchar a los innovadores y evaluar críticamente los argumentos basados en evidencia. El reconocimiento tardío de su invento tuvo un efecto profundo en la memoria histórica y emocional de quienes se beneficiaron de él: soldados, médicos, ingenieros y civiles, cuyas vidas habían sido salvadas por el uso de su dispositivo, ofrecieron testimonios documentados que ilustraban el alcance real de su contribución. Uno de los relatos más impactantes fue el de un médico de 35 años que había trabajado en zonas devastadas por epidemias, quien declaró que la disponibilidad del invento permitió reducir la mortalidad infantil en más del 50% en comunidades rurales afectadas por la guerra. Otros testimonios provenientes de excombatientes relataron cómo la eficiencia de la tecnología salvó decenas de vidas durante misiones críticas, reforzando la idea de que la innovación científica puede tener un impacto humano directo e inmediato. Los homenajes a su labor no se limitaron a museos y simposios. Instituciones educativas incluyeron capítulos dedicados a su vida en programas de historia de la ciencia y tecnología, mientras que agencias gubernamentales y organizaciones humanitarias reconocieron su contribución mediante premios póstumos y menciones honoríficas. En 1985, durante una ceremonia conmemorativa en la capital del país, un antiguo colega expresó públicamente: «Durante años dudamos,
ignoramos o incluso burlamos su trabajo. Hoy entendemos que su visión salvó miles de vidas y cambió la manera en que aplicamos la ciencia a la realidad. Estas palabras reflejaban tanto la admiración tardía como la conciencia del error histórico de quienes inicialmente habían desestimado al inventor. El científico, en entrevistas y memorias publicadas antes de su fallecimiento, manifestó repetidamente su satisfacción y reflexión sobre la trayectoria que había seguido. Subrayó que la resistencia inicial de sus contemporáneos no disminuía el valor del descubrimiento, sino que lo fortalecía, enseñando lecciones sobre paciencia, rigor y convicción. En sus últimas palabras documentadas, señaló: «La ciencia rara vez es escuchada a tiempo. Lo importante no es la aprobación inmediata, sino el impacto que puede generar cuando se le da la oportunidad de actuar sobre la realidad». Esta frase se convirtió en una cita emblemática para estudiantes, científicos y líderes de innovación en todo el mundo, encapsulando la esencia de su legado. Además, la memoria histórica vinculó su historia con la importancia de la previsión y la aplicación práctica del conocimiento. Se establecieron archivos, documentos históricos y registros oficiales que preservaban la cronología de sus experimentos, sus notas originales y los reportes de campo que demostraban la eficacia del invento. Investigadores posteriores pudieron analizar estos materiales para comprender mejor los métodos y estrategias que condujeron al éxito, reafirmando la relevancia de la documentación científica rigurosa y del pensamiento crítico frente al escepticismo institucional. El impacto de su invento trascendió la esfera militar y sanitaria inmediata, inspirando innovaciones posteriores en ingeniería, medicina y logística. Universidades desarrollaron programas basados en los principios de su diseño, fomentando la investigación aplicada y la resolución de problemas complejos en contextos de emergencia. Su historia se convirtió en un ejemplo pedagógico de cómo una idea, cuando se combina con visión, persistencia y evidencia, puede superar barreras culturales, institucionales y temporales, generando un legado duradero que influye en generaciones posteriores. Finalmente, el capítulo subraya la conexión emocional entre la labor del científico y las vidas salvadas gracias a su invento. Se registraron más de 50.000 intervenciones documentadas en diferentes continentes, que resultaron en la preservación de vidas humanas, la mejora de la salud pública y la optimización de recursos en situaciones críticas. Este impacto tangible consolidó su lugar en la historia, no solo como un innovador técnico, sino como un símbolo de la perseverancia, la previsión y la capacidad de la ciencia para transformar la vida humana, incluso cuando su mensaje no es escuchado de inmediato. En conclusión, la memoria y reflexión final de la historia del científico demuestra que la verdadera trascendencia de la innovación no depende únicamente del reconocimiento inmediato, sino de su capacidad de generar un efecto irreversible en la sociedad. La narrativa de sus años de aislamiento, rechazo y eventual éxito se convirtió en un recordatorio perdurable de que las ideas visionarias, respaldadas por evidencia y pasión, pueden cambiar el curso de la historia y salvar miles de vidas, dejando un legado imborrable para futuras generaciones. A continuación, tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.